Una jornada histórica para Oriente Medio. Los últimos 20 rehenes israelíes vivos regresan a casa tras 2 años de cautiverio en Gaza. A cambio, Israel liberó a casi 2.000 palestinos que estaban encarcelados en suelo israelí. Todo coincide con la presencia de Donald Trump en la región, que llegó con la intención de ponerle el sello final a su plan de paz para Gaza. Con este y más titulares, arrancamos. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firman un acuerdo para el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Ocurrió en Egipto durante una cumbre en la que participaron unos 30 líderes mundiales. El análisis a fondo en breve. El intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos se cumplió en gran medida según lo pactado. Ahora quedan por regresar a casa al menos 20 cuerpos de los fallecidos en cautiverio. Los detalles desde Tel Aviv. Y más temprano, antes de viajar a Egipto, Trump se presentó ante el Parlamento israelí. Allí aseguró que Israel ganó todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas y que es hora de la paz y prosperidad para Oriente Medio. Recibió ovaciones, pero también fue interrumpido durante su discurso. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Mediadores de Egipto, Qatar y Turquía firmaron junto al presidente estadounidense Donald Trump el acuerdo que pretende poner fin a 2 años de guerra en la Franja de Gaza. Ocurrió ante unos 30 líderes mundiales durante una cumbre internacional organizada por Egipto en la ciudad de Sharm el-Sheikh. El mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi pidió a Israel que la firma de este documento sea una oportunidad para lograr la paz en Oriente Medio. Recordó que el plan debe ser implementado y su objetivo es abrir el horizonte necesario para materializar la solución de los 2 estados. Por su parte, Donald Trump se mostró convencido de que finalmente llegó la paz a la región y dijo, palabras textuales, que nunca antes había visto tanta felicidad. Escuchemos lo que dijo. Este es el día por el que han trabajado, luchado, esperado y rezado personas de toda la región y de todo el mundo. Durante los últimos meses han hecho cosas que eran impensables. Nadie pensaba que esto podría ocurrir. Por fin tenemos paz en Oriente Medio. Es una expresión muy sencilla, paz en Oriente Medio. La hemos oído durante muchos años, pero nadie pensaba que se podría alcanzar y ahora se logró. Francisco Carrión, especialista en Medio Oriente, está siguiendo el minuto a minuto de la cumbre de Egipto en la que se busca sentar las bases para un futuro acuerdo de paz para Gaza. Trump asegura desde Egipto que ya comenzó la segunda fase del acuerdo de Gaza. Francisco, ¿en qué consiste este siguiente paso y qué tan probable es que se llegue a cumplir? Pues Leandro, si ha sido complicado alcanzar la primera fase de la que hemos sido testigos hoy todos nosotros, será aún más complejo avanzar hacia la segunda. Según lo que ha dicho Luis Trump, lo siguiente es la reconstrucción de la Franja de Gaza, pero también la entrada de ayuda humanitaria, el desarme de Hamás, la constitución de una fuerza de seguridad temporal y el gobierno de transición. Son escollos importantes porque el equipo de negociador que se reunió la pasada semana en Egipto dejó para más adelante los detalles más espinosos, aquellos en los que sabían que Hamás e Israel nunca se pondrían de acuerdo. Y ahora son estos 4 países los que deben detallarlo: Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto. Sobre ellos recae la responsabilidad de ser garantes de que ambas partes cumplen el acuerdo y avanzar en aquellos puntos más controvertidos. Sobre la financiación, ya sabemos que la factura de la destrucción y la reconstrucción no la va a pagar Israel, sino las monarquías del Golfo. Esa es al menos la idea o la pretensión de Trump, que ha insistido hoy en que nada es comparable a la riqueza de estos países, pensando precisamente en Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Ahora, Francisco, en el marco de la cumbre, Trump se reunió también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina durante esta cumbre. ¿Se sabe qué papel concreto jugaría esta organización en el futuro de Gaza según el plan propuesto por Trump? Pues es una de las grandes incógnitas. El plan de Trump, recordemos, asegura que el gobierno de la Franja de Gaza estará en manos inicialmente de la llamada Junta de la Paz, que presidirá el propio Trump y de la que formaría parte Tony Blair. Una vez que cumpla esa labor, para la que no hay calendario ni duración establecida, la idea sería que se hiciera cargo la autoridad palestina siempre que haya completado su programa de reformas. El problema aquí es que la autoridad palestina ha sido sistemáticamente saboteada y ahogada económicamente por Israel y que necesita además un cambio de liderazgo claro. Recordemos, Mahmoud Abbas cumplirá 90 años en noviembre. Uno de los líderes que podría haber heredado esa función era Marwan al-Barghouti, que lleva más de 20 años detenido en una cárcel israelí y al que Netanyahu se ha negado a incluir en el listado de palestinos prisioneros beneficiarios del canje hoy.
Francisco, vimos desfilar en esta cumbre varios líderes que no están precisamente alineados con las políticas de Trump. El caso más sobresaliente tal vez es el del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que los aglutina a pesar de todo en esta cumbre y qué papel juegan también estos líderes mundiales en este acuerdo? Pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Con una respuesta no siempre clara, ¿no? Trump ha elogiado hoy la presencia de una veintena larga de líderes mundiales. Ha reconocido en las palabras que acaba de pronunciar al final que había un par de líderes que no le gustaban, aunque no ha mencionado el nombre. En las quinielas entrarían tanto Sánchez como Macron, pero lo cierto es que esos líderes han jugado un papel como detonantes en parte del momento en el que nos encontramos. Recordemos los reconocimientos de Palestina de este último año y medio por parte de países como España, Francia, Reino Unido, y las manifestaciones masivas en todo el mundo han alimentado el creciente aislamiento internacional de Israel, una situación que Trump ha reconocido públicamente como una de las razones para impulsar este plan de paz y para obligar a Netanyahu a cambiar de planes y dar por terminada la guerra. La duda ahora es si Trump mantendrá esa presión constante sobre Netanyahu para ir avanzando en el objetivo que debería ser el definitivo y el final, retomar la vía política y volver a la mesa de negociación entre israelíes y palestinos. Un día clave para Medio Oriente. Francisco Carrión, especialista en la región. Muchas gracias. Gracias. Y en todo este contexto también trascendió este lunes que el presidente estadounidense Donald Trump invitó a último momento al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la cumbre de Egipto, pero Netanyahu canceló su asistencia alegando un conflicto en su agenda. Sin embargo, según un funcionario turco, Netanyahu habría retirado su participación tras recibir presiones, concretamente del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y otros líderes que no fueron nombrados, quienes no querían codearse con el primer ministro israelí en Sharm el-Sheikh. Medios turcos informan que Erdogan se encontraba en un avión cuando se enteró de que Netanyahu podría asistir a la cumbre y al parecer se negó a aterrizar hasta que se confirmó que Netanyahu no acudiría. Y los últimos rehenes, lo decíamos, los últimos rehenes israelíes vivos en manos de Hamás se vuelven a encontrar por fin con sus familias tras poco más de 2 años de cautiverio en Gaza. La milicia, considerada terrorista por varios países, liberó a los 20 rehenes como parte de un acuerdo con Israel impulsado por el presidente de Estados Unidos. Donald Trump, lo decíamos, viajó especialmente a la región para celebrar ese primer paso en los esfuerzos por lograr un acuerdo de paz para Gaza. En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que este día representa un nuevo comienzo para Medio Oriente. Un reencuentro anhelado tras más de 2 años de separación. Einab Sangauker vuelve a los brazos de su madre. Escenas como esta se repitieron por todo Israel el día en que Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos, que mantenía en cautiverio desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Un convoy de la Cruz Roja transportó a los rehenes fuera de Gaza por la mañana. Los 20 fueron trasladados luego a hospitales. El júbilo inundó el centro de Tel Aviv, donde miles de personas se habían reunido en la llamada Plaza de los Rehenes. Fue también un día para la alta política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una bienvenida de héroe a su llegada a Tel Aviv, antes de dirigirse al Parlamento israelí. En la Knesset habló durante más de 1 hora. Esto no es solo el final de una guerra. Es el final de una era de terror y muerte. El comienzo de una era de fe, esperanza y Dios. Es el inicio de una gran concordia, de armonía duradera para Israel y para todas las naciones, de lo que será de verdad una región magnífica. Este es el comienzo histórico de un nuevo Oriente Medio. Trump viajó después a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde significó la firma de paz para Gaza junto a los otros mediadores del conflicto. Una paz rodeada aún de muchos interrogantes, pese al júbilo que dejó este día en Israel. Y júbilo también en Gaza y la Cisjordania ocupada, aunque para algunos con una alegría incompleta. Así lo describieron las sensaciones algunos de los palestinos que fueron liberados este lunes de cárceles israelíes como parte del canje. Muchos de ellos permanecieron detenidos sin cargos, algunos durante décadas, y según sus declaraciones en condiciones infrahumanas, algo que Israel niega. También se liberaron al menos a 5 menores y 2 mujeres. Según Hamás, unos 150 de estos exprisioneros fueron deportados a Egipto.
Escenas emotivas y una señal de victoria en Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel, durante la llegada de los autobuses que transportaban a palestinos liberados de las prisiones israelíes. Forman parte de un amplio grupo de más de 1.900 palestinos liberados como parte del acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros negociado por Estados Unidos con Israel. Muchos son militantes de Hamás, capturados en Gaza durante la guerra y que han permanecido detenidos sin cargos. También están siendo liberados unos 250 palestinos que cumplían largas condenas de prisión. En Gaza, una multitud se congregó frente al Hospital Nasser, en Han Yunis, para recibir a los prisioneros liberados, que fueron abrazados por sus familiares y amigos rebosantes de alegría. Mi hijo lleva 2 años en prisión, demasiado. Que Dios dé paz a los que siguen en prisión y sean liberados pronto. La situación es extremadamente difícil para los jóvenes, sin comida, sin agua, sin atención médica y en medio de una presión y un tormento constantes. Ojalá todo el mundo prestara atención a eso. Que Dios proteja a todos. Gracias a Dios, es una sensación indescriptible ser liberado. Sin embargo, muchos de los prisioneros afirman que su tan esperada libertad tiene un sabor agridulce y describen las difíciles condiciones en las que se encuentran aquellos que aún permanecen cautivos en Israel. La alegría es incompleta porque dejamos atrás a nuestros hermanos, amigos y otros prisioneros en una situación muy difícil, tanto en lo que respecta a su salud como al trato que reciben. Hubo palizas e insultos, fue difícil en todos los sentidos y que Dios esté con nuestro pueblo en Gaza. Al final lo que nos pasó a nosotros no es nada comparado con lo que está ocurriendo en Gaza. Israel rechaza las acusaciones de abusos sistemáticos en sus prisiones y sostiene que los detenidos recibieron un trato humano, con comida, agua y atención médica adecuadas. Por ahora, un aspecto fundamental de la primera fase del acuerdo del alto al fuego en Gaza ha traído cierto alivio a ambas partes. Un primer paso hacia una paz aún frágil. Fue un intercambio histórico de este lunes y Maya Siminovich es la persona indicada para traernos los detalles desde Tel Aviv. Maya, arranquemos por lo que pudiste vivir en primera persona. ¿Cómo reaccionó la población israelí ante la liberación de los últimos rehenes después de 2 años? Pues Leandro, con inmensa alegría y además expectación, la gente se fue hacia la Plaza de los Secuestrados ya a la medianoche, sabiendo que iban a ser liberados 8 horas después, pero había gente que simplemente no quería perdérselo, otros que no podían dormir. Eran más bien los veteranos de los manifestantes en estos últimos 2 años en esa plaza llamada de los Secuestrados desde el 7 de octubre o desde el 8 o 9, que le pusieron este nombre. Esas personas estaban ahí y se fueron llegando más y más y más a lo largo de todo el día, no sé cuántos miles de personas, porque no fue una manifestación constante como la última del sábado, que hubo 500.000, que fue un gran número para Israel, sino que fue un río de gente llegando todo el día y viendo las liberaciones, de modo que el país está exultante y sin embargo recuerdan todo el tiempo que no están todos de vuelta, que los fallecidos tienen que volver también. Y hay una parte muy reivindicativa de este asunto ahora que está empezando a convertirse o llegar a la primera línea después de la alegría de recibir a los rehenes vivos. Sobre los cuerpos que faltan te quiero preguntar más adelante, pero también estuviste siguiendo el discurso de Trump en el Parlamento israelí. Allí aseguró que Israel ganó todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas y que es hora de la paz. ¿Hizo también mención a la situación del pueblo palestino? No, o al menos yo no lo oí, pero no me pareció que mencionó nada de eso. Fue un discurso, en realidad todo el día de hoy ha sido muy surrealista, entre la liberación de los rehenes, que era algo que se esperaba pero no se creía que podía pasar, la llegada de Trump, su discurso en la Knesset, como realmente fue el director de orquesta de toda esta situación, también de la manera en la que se dirige a Netanyahu. Las ovaciones en la Knesset le aplaudieron durante creo que casi 3 minutos sin parar. Habló de cosas personales, habló de política, se contradijo un poco también, pero al fin y al cabo lo que él describía era una paz total y completa que ha conseguido para palestinos israelíes y también para Medio Oriente. La recepción de los israelíes de Trump es, creo que dentro de todo el torbellino de cosas que está pasando, es sorpresa y agradecimiento. Los israelíes sobre todo le agradecen muchísimo todo lo que ha hecho, pero
repetimos, sobre los palestinos no habló. Quien sí habló fue Jared Kushner. 2 días antes o un día antes, el sábado por la noche, hizo una mención de todos los palestinos que han sufrido terriblemente, gente no involucrada en el conflicto, y esto lo hizo en la Plaza de los Secuestrados, y ahí los 500.000 de israelíes, o algunos de ellos, muchos de ellos, aplaudieron fuertemente. Maya Siminovich, en un día histórico desde Tel Aviv, muchas gracias. El canciller alemán Friedrich Merz calificó este 13 de octubre como justamente un día histórico y manifestó su esperanza de que con el alto al fuego en la Franja de Gaza se envíe también una señal a otras regiones en conflicto. Merz hizo estas declaraciones a su llegada a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde está participando en esta cumbre sobre Gaza. En el encuentro al que no asistió Israel ni Hamás, los países mediadores del conflicto suscribieron el acuerdo de paz para Gaza, auspiciado por el presidente Donald Trump, como decíamos anteriormente. El mandatario alemán anunció que su país contribuirá sobre todo con ayuda humanitaria. Vamos a ver lo que dijo Merz sobre sus expectativas para Oriente Medio y sobre los esfuerzos para poner fin también a otras guerras. El 13 de octubre de 2025 será una fecha importante en los libros de historia para esta región y para el mundo entero. La guerra en Gaza ha llegado a su fin. Estamos aquí en Sharm el-Sheikh para firmar un documento que dé inicio, al menos eso es lo que anhelamos, a una etapa de paz y buena convivencia en la región. Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todos los que han hecho posible que este día y esta conferencia puedan tener lugar. Al decir esto, lo hacemos también con la esperanza de que el presidente de Estados Unidos ejerza ahora la influencia que ha ejercido en esta región también sobre el gobierno ruso, junto con nosotros. No olvidemos que a pocas horas de vuelo de aquí hay una guerra que dura ya 3 años y medio. Para el gobierno alemán, hoy es un día de celebración y también de alivio. En primer lugar, porque entre los rehenes que seguían vivos y en manos de Hamás había 4 ciudadanos con doble nacionalidad alemano-israelí. En segundo lugar, porque la ofensiva militar israelí contra Gaza, con su enorme coste de vidas civiles y las consecuentes acusaciones internacionales de genocidio, había colocado a Alemania en una situación diplomática muy precaria, dada la llamada razón de Estado que une a la República Federal con la defensa del Estado de Israel. Entre la población gazatí también había, por cierto, decenas de personas con pasaporte alemán amenazados por las bombas. Una vez alcanzado el primer paso de la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos, Berlín se esmera por subrayar la expresión paz duradera, a pesar de que hasta ahora solo se haya alcanzado un alto al fuego para la Franja de Gaza. Para ello, Berlín sigue apostando por la solución de los 2 estados, aunque el plan de 20 puntos de Trump solo cita las bases de un futuro estado palestino de forma vaga y sin establecer fechas concretas. Y sobre el futuro de la destruida Gaza, Berlín descarta la participación del ejército alemán en una eventual misión militar internacional, pero sí promete participar financiera y técnicamente en una reconstrucción de la franja que, en opinión de la diplomacia alemana, debe comenzar inmediatamente. Más allá de los 29 millones de euros adicionales prometidos por el canciller Merz para la ayuda humanitaria, su gobierno todavía no ha concretado la cifra que prevé dedicar a esa reconstrucción. Y el presidente estadounidense Donald Trump se presentó este lunes en Israel con un mensaje claro. Con la firma en Egipto comienza una nueva era de esperanza en Oriente Medio. Esas fueron sus palabras. Y según Trump, hay una oportunidad para firmar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Sugirió que su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se ocupen también de ese otro frente. Hablamos de Irán. Según el mandatario, los bombardeos de Israel y Estados Unidos en junio dañaron gravemente las instalaciones nucleares iraníes y una oportunidad para negociar según Trump. No obstante, el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica y otros expertos han puesto en duda el alcance de los daños provocados. Vamos con la mirada desde Washington sobre la cumbre por la paz en Gaza, en Egipto, este lunes, y por eso tenemos el placer de contar con José Díaz Briceño. José, Trump se mostró aún más ambicioso hoy, lo decíamos, y describió el acuerdo como el preludio de una reestructuración más amplia de la región, incluso con la esperanza de aprovechar los acuerdos de Abraham de su primer mandato, que normalizaron las relaciones de Israel, entre otros, con los Emiratos Árabes Unidos. Incluso mostró cierta apertura a Irán, a la que les bombardeó sus instalaciones nucleares en junio.
¿Tienes una idea de hasta dónde pueden llegar los planes de Trump para la región? Aquí en Washington ha habido una buena recepción en general al papel jugado por el presidente Trump. Incluso personajes como Bill Clinton, el expresidente, han aplaudido la intervención de Trump y sus enviados para lograr el acuerdo. Y sin embargo, cualquier avance a una paz más duradera entre Israel y sus vecinos árabes en la región está supeditado, de acuerdo a observadores aquí en Washington, al buen desarrollo de los siguientes pasos del acuerdo de 20 puntos que en principio el presidente Trump puso hacia el frente. Por otro lado, hay que decir, sin embargo, que si bien Irán ha visto con suspicacia algunos de los acercamientos de Trump, particularmente después de los bombardeos en junio por parte de Estados Unidos, podría haber algún tipo de acercamiento aprovechando justamente lo que ocurre aquí. Y sin embargo, los observadores aquí en Washington creen que lo más realista sería, si avanzan bien el plan de 20 puntos, un acuerdo de reconocimiento pleno y de establecimiento de relaciones de países como Arabia Saudita, Líbano o Siria con Israel. Eso es lo que estaría al menos sobre la mesa. José, y sin embargo hay que decir que antes de Irán está Rusia. El viernes Trump se reunirá en Washington con Zelensky. Esto después de amenazar a Rusia con cederle a Ucrania sus temidos misiles Tomahawk si Putin no para la guerra. Unos misiles con los que claramente cambiaría la dinámica de la guerra. ¿Habla en serio Trump o es parte de su guerra discursiva? Witkoff, el enviado especial, fue direccionado por el propio Trump a llevar su atención a lograr la paz en este conflicto que el presidente Trump originalmente había dicho que se solucionaría en 24 horas una vez que regresara a la Casa Blanca en enero pasado. Y sin embargo, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien estará aquí en Washington este próximo viernes, ha dicho claramente que el objetivo de esa visita es lograr algún tipo de capacidad de largo alcance, misiles particularmente por parte de su aliado Estados Unidos. Hay que decir, sin embargo, que Trump no se ha comprometido del todo y sin embargo sería un cálculo en específico a sus ambiciones de ser un hacedor de la paz, lo que estaría llevando a un cálculo de este tipo. Y sin embargo, en estos momentos, de acuerdo con los expertos, Estados Unidos tiene una escasez de misiles Tomahawk, pero aseguran unos 20 o 50 podrían ser vendidos a los aliados de la OTAN para que fueran transferidos a Ucrania. Veremos si ocurre esto el viernes que viene. Gracias, José Díaz Briceño, por tu completa mirada desde Washington sobre la situación en Oriente Medio. Muchas gracias. Dejamos un poco en pausa todos estos temas y vamos con la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Leandro? Sí, tenemos importantes novedades en el sector de la inteligencia digital que está tomando forma. OpenAI, la creadora de ChatGPT, ha anunciado este lunes una alianza con el gigante de los semiconductores Broadcom con el objetivo de diseñar y fabricar sus propios procesadores a medida especializados en inteligencia artificial. El acuerdo es el más reciente de una serie de anuncios con los que la empresa busca consolidar su posición como líder de la revolución de la inteligencia artificial generativa iniciada con ChatGPT en noviembre de 2022, aunque pareciera que ya pasó una eternidad. En las últimas semanas, OpenAI ha cerrado importantes inversiones en centros de datos y chips con las estadounidenses Nvidia y AMD, así como con la surcoreana Samsung. Estos proyectos, que requieren una enorme infraestructura energética y de cómputo, han despertado dudas sobre su sostenibilidad y sobre una posible burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial. Desarrollando sus propios chips, OpenAI busca optimizar el hardware a las necesidades de sus modelos, haciéndolos más rápidos y potentes. Y esta revolución la está siguiendo muy de cerca nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, OpenAI ha cerrado acuerdos últimamente con Nvidia, con Oracle, con AMD, ahora con Broadcom. ¿Cuál es la visión a largo plazo de Sam Altman, el CEO de OpenAI? Sam Altman tiene ambición y mucha prisa. El primer ejecutivo de OpenAI lleva meses trabajando con Broadcom para desarrollar estos microprocesadores a medida en un momento en el que hay déficit de estas unidades clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Altman dice que estos déficits están retrasando el desarrollo de productos de su empresa y espera ir dando respuesta a este problema con unidades de procesamiento de Broadcom a partir del segundo semestre del año 2026, que es cuando ya las
las empiece a tener en su poder. Con este acuerdo, para poner en marcha 10 gigavatios de capacidad en centros de datos, en apenas 4 años, Altman ha conseguido cerrar acuerdos con otros fabricantes, Nvidia, Oracle y AMD en muy poco tiempo, y todo ello hace que la capacidad que se pueda instalar con ello sea de hasta 30 gigavatios de potencia en los próximos años. Es una infraestructura que deja muy pequeña la que tiene ahora y plantea dudas de cómo se va a manejar, sobre todo, por ejemplo, como dices, con las necesidades eléctricas que precisa. Ahora bien, no se acaba ahí la ambición de Altman. Según varios medios, ha dicho que quiere 250 gigavatios para el año 2033. Ana, no se conocieron los detalles financieros de este acuerdo, no se sabe nada de costos, precios, ingresos. Sin embargo, los inversores se abalanzaron sobre las acciones de Broadcom. ¿Estamos viendo una cierta complacencia con respecto a la inteligencia artificial en los mercados? ¿Cómo lo ves? No hay detalles de precios y Broadcom, de hecho, ha negado que OpenAI sea el cliente que ha pagado $10.000 millones por un pedido y cuya existencia, pero no identidad, se reveló recientemente. Efectivamente, las acciones de Broadcom hoy han cerrado con una subida del 9,8%, aunque en los últimos 6 meses la apreciación ya ha sido del 99,2%, es decir, que ya se viene beneficiando del desarrollo de la inteligencia artificial, que sigue preocupando por el precio y la rentabilidad de los desarrollos de una tecnología que tiene que cubrir los miles de millones de inversión en capital que estamos viendo y que en ocasiones se están haciendo a través de acuerdos circulares, entrelazados entre empresas, y que puede dar lugar a un problema bastante serio si la burbuja explota. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Sin pausa nos trae más información Leandro Fest. Sin pausa hacia África nos vamos, porque el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, confirmó en las últimas horas que huyó a un lugar seguro, según sus palabras, para proteger su vida tras una ola de protestas en su país. El mandatario emitió un mensaje en redes sociales sin precisar dónde se encontraba ni si había dimitido a su cargo. Varias protestas contra recurrentes cortes de luz y agua azotan a Madagascar desde hace 3 semanas y media, a las que se plegó una unidad militar insurrecta. En las últimas horas, los medios malgaches difundían que Rajoelina abandonó el país a bordo de un avión militar francés. El mandatario ahora sostuvo que huyó para conseguir grupos electrógenos que enviará a Madagascar. Y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reunió este lunes por primera vez a su segundo gobierno e instó a sus miembros, conformado por políticos y tecnócratas, a sacar al país de la crisis política. Lecornu, que hace una semana presentó su renuncia tan solo 14 horas después de conformar su primer gabinete, agradeció a sus nuevos ministros por haberse unido al actual gobierno en momentos difíciles y les pidió dejar de lado los egos. El nuevo ejecutivo presentará este martes las líneas generales del proyecto de presupuesto para 2026. Y vamos a la región, América Latina, concretamente en Perú. El presidente interino José Gerí lideró el lunes un nuevo operativo contra el crimen organizado en 4 cárceles del país. Gerí, quien asumió la presidencia del Perú tras la destitución de Dina Boluarte el viernes por incapacidad moral permanente, ya había liderado una operación de registros e incautaciones en varias cárceles del país el día siguiente a su toma de posesión. El operativo, en el que participaron más de 300 agentes, recuerda a los que encabezan los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, y de Ecuador, Daniel Noboa, con el objetivo de promocionar políticas de mano dura. En México, tras las intensas lluvias torrenciales que azotaron 5 estados del país, la cifra de muertos ha aumentado a 64 en las últimas horas, mientras que otras 65 personas permanecen desaparecidas, según reportan las autoridades mexicanas. Las precipitaciones iniciadas la semana pasada e intensificadas por los remanentes de los huracanes Raymond y Priscila han provocado inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos en el centro y oeste del país. La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a las zonas afectadas, donde informó que su gobierno estima preliminarmente que unas 100.000 viviendas han resultado dañadas. Y en Cuba,
El histórico disidente político del régimen cubano, José Daniel Ferrer, llegó este lunes a Estados Unidos tras una solicitud formal del gobierno estadounidense. Ferrer prometió este lunes seguir luchando a favor de la democracia en Cuba desde Miami. Explicó que aceptó el exilio tras haber sido víctima de tratos crueles e inhumanos. La salida de este veterano de la disidencia cubana, que ha pasado más de una década en la cárcel, ocurre más de 20 años después de su primera detención durante la llamada Primavera Negra de 2003, cuando fue arrestado junto a otros 75 opositores intelectuales y periodistas. Así nos despedimos, es todo por el momento, pero ya saben que pueden ampliar todos estos temas y más en nuestras redes sociales, y todo eso gracias a un equipo de colegas que trabajan las 24 horas para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo me despido hasta la próxima edición de DW Noticias.